Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén y los de Judea y de toda la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. La palabra de Dios el día de hoy nos presenta para meditar al último profeta del Antiguo Testamento. Es el profeta más grande del Antiguo Testamento según las palabras de Jesús, Juan el Bautista. También podemos decir que es el primero del Nuevo Testamento porque con Jesús se abre este Nuevo Testamento. Ahí de que podríamos decir que ya está él pisando el Nuevo Testamento. A este profeta es el único al que se le concedió la gracia de poder decir: este es el Mesías. Todos los demás profetas hablaron del Mesías. Solo este profeta pudo decir: este es del que todos han hablado. Todos los profetas hablaban, mencionaban de él. Él nos dice, este gran profeta, que para entrar al reino de Dios hay ciertas condiciones. Porque hay personas que piensan que van a entrar al cielo solamente creyendo en Dios. No. Hoy el profeta nos aclara que para poder entrar al reino de Dios hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas? Primera, reconocer nuestro pecado. Una persona que no reconoce su pecado no reconoce a Dios. El que reconoce la santidad de Dios reconoce la fuerza de su pecado. El que no reconoce la santidad de Dios no se siente tan malo, se siente de los menos peores, podríamos decir. Por eso el primer paso es reconocer nuestro pecado. Segundo, arrepentirnos del pecado. Esa es una gracia de Dios, el arrepentimiento, que va unida con el de cambiar nuestra conducta. No basta con que nos arrepintamos, es necesario cambiar. Imagínense que un esposo llegue y le dice a su vieja: pues sí, la verdad es que reconozco que te fui infiel, perdóname esta y otras 10. Pues no se puede. O sea, se te va a perdonar, pero tienes que cambiar la actitud, tienes que cambiar eso. Es lo mismo que Dios nos pide, es lo mismo. El primer paso es reconocer el pecado, el segundo paso es arrepentirnos de ellos. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es experimentar un profundo dolor por haber ofendido a Dios. Experimentar, sentir un profundo dolor por haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento. Por eso, cuando te duele ofenderlo, cambias la actitud, ya no quieres ofenderlo.
Si no te duele, entonces no vas a cambiar nunca la actitud. Hay personas que se la pasan diciendo groserías o viven de mentiras, viven de pecado, pero como no les duele, ¿cómo lo van a cambiar? No les interesa hacer ningún cambio. Por eso tiene que haber, primero, reconocer el pecado, segundo, arrepentirnos, tercero, cambiar de conducta, dejar el pecado, eso se tiene que dejar definitivamente, y aceptar la doctrina de Dios como forma de nuestra vida. Tenemos que aceptarla. Si ustedes no aceptan la doctrina de Jesús como una forma de su vida, lo están despreciando. Y si desprecian a Jesús, desprecian la única puerta que tenían ustedes para entrar al reino de los cielos. Así es de que tenemos que aceptarlo en nuestra vida, y eso que Jesús nos pide debe dar frutos en nosotros. Porque el árbol que no tenga fruto será cortado, atado y arrojado al fuego. Entonces necesitamos frutos. Vean cómo no es suficiente con creer, no es suficiente con tener fe. Es necesario avanzar más hasta poder llegar a dar frutos. Si nosotros hacemos esto con Dios y con nosotros, entonces va a encontrarle sentido nuestra vida. Va a encontrar una razón, va a tener nuestra vida un nuevo significado. Vivir para pecar es la peor torpeza que el ser humano puede cometer. Es la peor torpeza. Es verdad que somos débiles, Dios lo sabe y nosotros lo sabemos, pero no porque seamos débiles estamos justificados para poder pecar. Tenemos que declararle la guerra al pecado, y esto no va a suceder mientras no te duela haber ofendido a Dios. El bautismo de arrepentimiento de Juan, porque Juan es lo que hacía, este bautismo él bautizaba como un signo externo de aquellos que se habían arrepentido de los pecados cometidos. Los agarraba Juan y los sumergía en el río Jordán bautizándolos. El Señor me concedió estar en ese lugar donde dice la tradición que Juan bautizaba. No es muy fácil por lo que vi yo ahí, porque no es un lugar del río que es un poco profunda, y Juan estaba en un lugar donde podía la gente entrar y sumergirlos en el río, pero ahí está el río Jordán, ¿verdad? No deja de ser el río Jordán ese. Entonces, el arrepentimiento es lo que Juan pedía. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón por la cual Juan pedía el arrepentimiento? Arrepentimiento para que puedas esperar al Mesías. Acuérdense que el pueblo de Israel esperaba al Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús, el enviado del Padre. Pero Israel lo estaba esperando. Israel estaba esperando. Para esperarlo era indispensable que la gente se arrepintiera de sus pecados. Y así como es necesario el arrepentimiento para esperar y reconocer a Jesús, así también es necesario el arrepentimiento para la segunda venida de Cristo, para que lo podamos esperar y lo podamos reconocer. Si no, corremos el riesgo de que no lo reconoceríamos. ¿Y por qué el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento nos lleva a dejar el pecado. Y el que no quiere dejar el pecado, el que no se ha desacostumbrado a pecar, el que está abrazando el pecado, cuando encuentre a Cristo, lo va a tener que rechazar. Porque no pueden estar juntos Cristo y el pecado. Así de que el que abraza el pecado, cuando se encuentre con Cristo, lo va a rechazar. Fue lo que hicieron los escribas, fue lo que hicieron los fariseos, fue lo que hicieron los saduceos. No quisieron arrepentirse y por eso no pudieron reconocer en Cristo al Mesías. Y cuando Cristo empieza a demostrarlo, prefirieron matarlo. Todo el que no se arrepienta de sus pecados, cuando se encuentre con Cristo, va a querer matarlo. No hay otra. Esto le pasó al pueblo de Israel, al primer pueblo de la promesa. Esto le pasa al pueblo de Dios ahora. Lo mismo sucede a este pueblo. Por eso es indispensable el arrepentimiento para poder alcanzar la salvación. El bautista hablaba, dice la palabra de Dios, la voz que clama en el desierto. Y lo mismo sigue sucediendo ahorita.
Porque cuando uno le predica a personas que no quieren dejar el pecado, es lo mismo que predicarle a las piedras. Pedirle a alguien que no quiere cambiar, que no quiere dejar un vicio, que cambie, es lo mismo que predicarle a las piedras. Son personas que se justifican a sí mismas con mil formas. Son personas que se justifican a sí mismas de cualquier manera, ¿verdad? Pero no aceptan, no reciben ni siquiera la ayuda que necesitan para su salvación. Por eso, hablarle a alguien que no quiere cambiar, que no le duele en su pecado, es hablarle a las piedras, es hablarle a las piedras, es hablar en el desierto. ¿Qué sucede cuando una persona rechaza a Dios? ¿Qué sucede cuando una persona rechaza la voluntad de Dios, rechaza a Cristo y no alcanza a arrepentirse o medio se arrepiente cuando se muere? ¿Qué sucede? Y mis hijos, esto equivale a un sufrimiento en la persona, pero un sufrimiento verdaderamente enorme. Vamos a ver cómo, vamos a ver por qué. Si una persona abraza el pecado y se muere en pecado, pero tiene alguien que rece por él o por ella, y gracias a esa persona alcanza de Dios la misericordia, tendría que ir a los lugares más bajos del purgatorio. El purgatorio tiene diferentes niveles y tiene diferentes tipos de sufrimiento en cada nivel. Tendría que ir al último grado, al último de los niveles que hay del purgatorio. Y en el último nivel del purgatorio, los demonios tienen permiso de atormentar físicamente a las personas. Cuando yo fui al Congreso Internacional de Exorcistas, hubo una exclamación que yo no la pude entender. Decía uno de los padres exorcistas: cuando uno va a expulsar en una persona lo que trae, que le está perturbando, no debes de mandarlo al infierno porque no sabes de quién se trata. Yo me quedé pensando como de que no. Y dice, puede ser un demonio, puede ser un alma del purgatorio. Yo dije, no, no es posible. Si el alma está en el purgatorio, ya la hizo. Si el alma está en el purgatorio, ya no puede salir. Y resulta que a esta Santa Gertrudis la Magna, el Señor le revela que efectivamente en la última parte del purgatorio los demonios tienen permiso de atormentar físicamente a las personas, físicamente. Todo depende de las razones de los pecados con los que la persona murió. Todo depende del lugar a donde va a caer. El dolor por eso de una persona que rechazó a Dios es intensísimo. Vamos a suponer que esta persona tenía alguien que rezó por ella y entonces no va a caer al infierno, pero cae en las últimas partes del purgatorio. Han de saber que en este lugar del purgatorio, las personas, algunas almas, no saben si ya van a caer al infierno de ahí, porque como los demonios tienen poder para atormentarles, es una desesperación impresionante. ¿Por qué desesperación? Porque el que rechaza a Dios en su vida, siente el rechazo de Dios en su muerte. Por eso yo lo puedo dar el testimonio. A mí me ha tocado asistir a muchas personas cuando están en artículo de muerte, es decir, cuando ya están en agonía. Hay personas que mueren con una paz impresionante, mueren con una sonrisa en los labios. Pero hay otras personas que para morir es una desesperación grave. Se aferran a la vida, se rebelan, están los aparatos que se vuelven locos, los atormentan, pegan gritos, se levantan de los dolores intensos porque ya empiezan a ser atormentados. El primer tormento que reciben es, tú despreciaste a Dios, te vas a sentir despreciado por Dios, te vas a sentir despreciada por Dios. Eso, mis hijos, es más sufrimiento de lo que ustedes puedan imaginar. En la tierra eso no se puede soportar. En la tierra eso nos mataría instantáneamente. Pero en el purgatorio, ahí no te mata, ya estás muerto. ¿Cómo te va a volver a matar? La persona está sufriendo lo que bien merece.
Si no llegó a cometer pecados, si llegó a cometer pecados ya no tan graves, desprecios no tan graves como los otros, llegan a un nivel un poco más alto en el purgatorio. En ese nivel, las personas tienen que purificar. Por ejemplo, si yo pequé con los ojos, me puse, qué sé yo, a ver pornografía, me puse yo a ver personas mal vestidas que pasan por la calle con lujuria, yo pequé con los ojos. Entonces, Dios, cuando me manda a ese lugar de purificación, decreta la forma como voy a lavar mis ojos para que Él me pueda ver. Y la forma como yo voy a lavar mis ojos son 3 tipos de sufrimiento. Primer sufrimiento de los ojos, poder ver a los demonios. Es que ustedes lo más feo que han visto es a su viejo, pero no tienen una idea de lo que es un demonio. No pueden tener ni la más mínima idea. Solo verlos es un tormento irresistible. Solo verlos. Por eso los que están en los niveles más bajos, que los demonios pueden atormentarlos y pueden obligarlos a que empiecen a destruir su propia familia. Y cuando uno hace la liberación, y eso es verdad, cuando uno hace la liberación pareciera, tiene hasta las características de un demonio y es un alma del purgatorio y no se le puede mandar al infierno, ni siquiera la podemos mandar más arriba, se le tiene que expulsar y queda a merced todavía de Satanás. Y ahí va a tener que estar hasta el tiempo señalado por Dios. ¿Cuánto tiempo lo despreciaste? Ese tiempo que lo despreciaste se va a multiplicar. ¿Cuántas veces? Dios es el que va a designar de acuerdo al tipo de desprecio que tú tuviste con Dios. Esto no es nada fácil. Primer tormento de los ojos, ver a los demonios. Segundo tormento de los ojos, ver tus propios pecados y verlos como Dios los vio. Es una desesperación muy grande. Muy grande esa desesperación. Cuando Dios les ha permitido a algunos ver sus propios pecados, algunos no soportan, se suicidan. Es que es muy grave. Ahora imagínense verlos sin un momento de descanso. Ese es el segundo. Y el tercer sufrimiento que van a tener es el fuego que los va a purificar. Todos estos 3 elementos va a estar sufriéndose con la vista. Si una persona se puso a escuchar cosas que no debería. Vamos hablando de un rock pesado, vamos hablando de mentiras, vamos hablando de groserías, prestó sus oídos para chismes, hay que purificar los oídos. Y si llegan a este grado de purgatorio, entonces la primera parte de la purificación de tus oídos será que puedas escuchar a los demonios. De las personas en el mundo que Dios les ha permitido escuchar a los demonios, escucharlos, no verlos, escucharlos, no han vuelto a pecar. Porque nadie quiere volver a oír lo que se oye. Esa es la primera forma como Dios va a lavar los oídos, porque estamos hablando de misericordia, Estamos hablando de misericordia. Estas personas están dispuestas a pagar de esa manera porque ya quieren entrar al cielo. Pero ¿cuánto tiempo van a pasar? El Señor por ejemplo, a Santa Brígida, el Señor le revela que una persona va a pasar 6 veces el tiempo de vida que duró en la tierra pecando. 6 veces. Así de que si murió de 80 años, 80 veces, 80, multiplíquenlo por 6 y es el número de tiempo que va a durar en el purgatorio purificando ese pecado. Ese pecado no es tan fácil. Si nosotros cometemos pecado porque no conocemos la justicia de Dios. Si Dios nos permitiera verla, nos daría terror cometer un pecado, terror cometer una falta. Pero porque todo, absolutamente todo se va a pagar, absolutamente todo. Según Santa Brígida, entonces los que quedan más abajo de en el área del purgatorio, pues, van a ser atormentados físicamente por los demonios, van a sufrir el fuego en la carne. Esto se me hizo a mí asombroso. Dice Santa Brígida, porque las almas venían a pedirle ayuda, le decían por qué estaban, cuál era la sentencia y qué necesitaban de ayuda. Una persona dijo a Santa Brígida, yo voy a ofrecer misas por ti, no me sirven.
¿Cómo que no te van a servir las misas? Dios no permite que alcance la gracia de la misa porque yo la desprecié. ¿Se imaginan? Así de que una persona que haya despreciado todo, haya despreciado oraciones, rosarios, por más que ofrezcan, no le llegan. Eso ya forma parte de su castigo. Forma parte de su castigo. La justicia divina es grande. Entonces decía Santa Brígida que un alma le dijo que sentía fuego en la carne, porque había cometido pecados de lujuria, sentía fuego en la carne, pero por haber despreciado a Dios y haberlo abandonado en el sagrario, sentía hielo en los huesos. Entonces sentía fuego en la carne y hielo en los huesos. Y las manos que había utilizado para hacer el mal, dice que las sentía como serpientes pesadísimas que le provocaban un dolor impresionante. Es purificación. Y le pregunta a Santa Brígida, Señor, pero ¿por qué esto si tú eres misericordia? Es que tiene que lavarse. No puede llegar a mí si está manchado. Y si no se purifica así, ¿se imaginan una persona que va a durar ahí 1000 años para purificarse de lo que hizo, pero Dios le reduce más de la mitad del sufrimiento? Pues entonces va a durar más del doble, más de 2000 años en el purgatorio. Por eso es que Dios permite que sea intenso para que pueda salir más rápido. Es misericordia el sufrimiento intenso en el purgatorio. Esto de veras, cuando uno lo ve, debe de pensarle muy seriamente. Lástima que cosas como esta las conocimos ya que estamos acostumbrados al pecado, ya que nos hemos acostumbrado, ya que hemos generado vicios de la carne. Qué lástima, si hubiéramos conocido esto antes, tal vez nos hubiéramos frenado más. Ahora nos va a costar más trabajo, pero tenemos que saber esto, porque aunque algunos piensan que estos son cuentitos para asustarlos, que el infierno no existe, miren, para llegar al cielo, solamente puedes llegar al cielo creyendo en el cielo. Para llegar al infierno, no necesitas creer en él. Es más, mientras menos creas en el infierno, más rápido llegas a él. Más rápido. El hecho de que todos creamos en el infierno no hace que exista. Y si nadie creyera en el infierno, eso no le quita la existencia. Si nadie creyera, todos llegaríamos a él. Todos llegaríamos a él. Esto no es nada fácil. Nada fácil. Y sobre todo el tormento de la inteligencia, que consiste en no saber si te vas a salvar o te vas a condenar. ¿Te imaginas? Es que a veces yo me quedo pensando cuando uno pasa, por ejemplo, donde están los soldados y que los soldados se le avientan a agarrar a alguien, o los judiciales, y es un cholo que se defiende y empiezan a salir armas y golpes y cosas. Se impresiona uno, se espanta. Y eso que no van contra ti. Ahora imagínate un demonio que vaya endiablado contra ti. ¿Te imaginas nada más lo que esto representaría? Lo que esto sería, solo por caer en estos pecados inútiles en esta vida, es algo verdaderamente difícil. Decía un sacerdote, porque Santa Brígida tenía conocido un monje, creo que era sacerdote, se muere un hombre que había tenido una vida muy buena, de mucha santidad, de mucha oración, y se muere. Y todo el mundo pensó, Santa Brígida también, le avisaron que se había muerto su amigo. Ella pensó, de seguro ya está en el cielo. Era una persona muy buena, muy santa. ¿Cuál cielo? El Señor le permite que se le aparezca. Lo estaban velando, pero Dios ya lo había llamado al juicio y le permitió que fuera con ella. Y le dice a Santa Brígida, estoy en el purgatorio. Y fíjense nada más lo que es la justicia divina. La razón por la que estoy en el purgatorio es que cuando yo me estaba muriendo, en lugar de desear estar con Dios, me preocupé por las cosas del mundo. Y por no haber deseado a Dios, no lo merezco. Ahora estoy en el purgatorio. Tengo minutos en el purgatorio, pero a mí me parecen 1000 años. Ahora sáquenle cuenta los que van por años. Y sáquenle cuenta a los que van por 1000 años a ese lugar. Sáquenle cuentas. Es que la justicia divina se va a aplicar. Si nosotros dejamos de hacer las cosas que nos corresponde hacer, tenemos obligaciones.
Yo como sacerdote tengo obligaciones, y si yo sacerdote no cumplo mis obligaciones, voy a tener que pagarlo. Yo prometí cuando me ordené sacerdote que con mi obispo yo prometí obediencia, pobreza y castidad. Y si yo no la vivo, yo voy a pagar lo que prometí y no cumplí. Ustedes como casados se comprometieron a otras cosas. Ustedes no se comprometieron a lo que yo me comprometí. Ustedes se comprometieron, por ejemplo, los esposos, el hombre le dijo a la mujer, le entregó unas arras y le dijo, yo me comprometo a que no falte lo necesario para el hogar. Si la mujer tiene que trabajar, el hombre lo va a pagar. ¿Por qué? Porque él se comprometió. Si el día del matrimonio él hubiera dicho, pues vamos a ir trabajando los dos. Bueno, pues el compromiso fue mutuo. Pero él dijo, yo me comprometo a que no falte lo necesario. Y entonces si no lo cumple, lo paga. Si no lo cumple, lo paga. Y la mujer recibió las arras y dijo, yo me comprometo a que todo se aproveche bien. Si compra cosas inútiles y superfluas, lo paga. Porque ella se comprometió que cada peso que iba a ganar su viejo, ella lo iba a administrar para que estuviera, todo lo que se comprara fuera bueno, todo se utilizara bien. Si no se hace, van a morir endeudados, mis hijos. El hombre y la mujer van a morir endeudados. Si mueren endeudados, no van a poder entrar en el reino de los cielos. No hasta que paguen. No hasta que paguen. ¿Cuánto tiempo van a pasar ahí? Yo no soy Dios, yo no sabría decirles. Pero lo que sabemos es que si cosas menores llevan a una persona a durar tanto tiempo en el purgatorio, imagínense lo que se prometió el día del sacramento del matrimonio. Imagínense lo que se prometió el día del sacramento del sacerdocio. Imagínense lo que representaría ahora esto. Este sacerdote, repito, decía que llevaba minutos en el purgatorio, pero para él eran ya como 1000 años. Por el grado de sufrimiento que estaba pagando. Y vean la cosa menor que estaba pagando. Imagínense cómo se va a pagar lo de nosotros. Si esto él nada más al último, habiendo sido bueno y fiel, y al último no deseó a Dios en el momento de la muerte, y eso es lo que estaba pagado. Eso es lo que estaba pagando. Por eso dice San Juan el Bautista, den frutos de conversión. No es porque le importe a él, ni porque los esté pidiendo para él. Esto es para nuestro bien, esto es para nosotros. Tiene que notarse, tenemos que dar frutos, tiene que haber algo, tiene que resultar algo de nuestra fe, algo de nuestra fe. Tenemos que mostrar con cosas nuestra conversión, nuestro arrepentimiento, de manera que tu mejor amigo en este mundo es el que no te deje pecar. Ese es tu mejor amigo. El que te deje pecar o el que se haga cómplice contigo con el pecado, ese no fue tu amigo. Ese fue tu destrucción. Ese fue tu destrucción. A los que más les vas a agradecer son a los que estuvieron atrás de ti para que dejaras el pecado, pero no solo para que dejaras el pecado, sino para que tuvieras frutos. El que no tiene frutos y se muere, puede ser que tenga las manos limpias, pero vacías. Y el árbol que no da fruto no se queda en el cielo. Esos son cortados, atados y arrojados al fuego. El hacha, dice el Bautista, está puesta a la raíz. Vamos a ser, si somos encontrados réprobos, vamos a ser arrancados de raíz. No quedará nada, ni una sola posibilidad en ti de alcanzar ese reino de los cielos. Por eso repito, tu mejor amigo en la tierra es el que no te deje pecar. El que se haga de la vista gorda y te deje pecar, ese no fue tu amigo. A final de cuentas, con esos te vas a odiar eternamente en el infierno. Con ese te odiarías eternamente. Necesitamos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Frutos de bondad. Tenemos que ser buenos con todos, buenos con los buenos y buenos con los malos. Tenemos que ser buenos. Tiene que haber frutos de justicia. Ustedes tienen compromisos
como papás, como esposo, como esposa, como hijos, más les vale cumplirlos. Más les vale cumplirlos. Y si no los van a cumplir, disfruten al máximo. Porque eso que gocen, ese momentito que gocen, será el único momentito por toda la eternidad que van a conocer algo agradable para ustedes. No vale la pena no gozar y condenarse, pues no valdría eso la pena. Por eso, ¿quieren salvarse? Tiene que haber frutos, frutos de perdón, frutos de humildad, frutos de fidelidad a la verdad revelada por Dios. Tiene que haber frutos. La conversión es el fruto principal. La conversión, dejar el pecado y empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque, repito, todo árbol que no dé fruto será cortado, arrojado al fuego que no se apaga. El que es la verdad, mis hijos, va a regresar. ¿Y esto qué tiene? Que si el que es la verdad, acuérdense de aquel padre que se mató en el accidente y fue al juicio, pero Dios le permitió regresar. Cuando está en el juicio, dice él, yo nomás estaba con la cabeza agachada y Jesús me enseña el libro de mi vida. Todo yo iba viendo lo que hice y yo nada más le decía, sí Señor, tienes razón, sí Señor, así es. Dice, cuando estás delante del que es la verdad, no puedes defenderte con mentiras. Ustedes pueden engañar a todo el mundo, pueden engañarse ustedes mismos, pero cuando estén delante del que es la verdad, imposible que lo engañes. Imposible, te va a mostrar el libro de tu vida. Ya ven que algunos dicen que se mueren y ven su vida como en una película. Pues para unos va a ser una película de terror cuando estén viendo todo lo que hicieron y el sufrimiento que les va a llevar, eso que se permitieron, va a ser como una película de terror. No solo para ustedes, sino para los que ustedes amaban y los llevaron a un sufrimiento similar. Así de que lo amabas mucho y ahora te vas a tener que conformar viéndolo cómo sufre ahora demasiado. Esto no es fácil. El que es la verdad va a regresar y nos va a pedir cuentas y nos va a enseñar, repito, el libro de nuestra vida, no lo que Él quiera. Ahí está escrito todo lo que hiciste, todo lo bueno, lo malo y lo que dejaste de hacer, de bueno y de malo. Lo malo que dejaste de hacer para tu consuelo, lo bueno que dejaste de hacer para tu vergüenza. Y entonces vas a tener que pagar lo que te corresponda pagar. ¿Qué será? Yo no sé, yo no puedo tener ni una idea. Eso se los dirá el que es verdaderamente justo. Yo no, yo les podría decir desde mis heridas, interpretar desde mi pasado. Él, cuando Él les enseñe el libro de su vida, les dirá la verdad tal como es, tal como es. Él sacará a la luz todas esas partes de nuestra vida que nosotros tenemos escondidas. Todos tenemos algún secretito por ahí, alguna cosita que no le hemos platicado a nadie, una cosita que no hemos confesado. Todos, el día que te mueras, todo eso va a salir a la luz. El que te vea cuando está una persona en el purgatorio, el que voltea a verlo, el alma que le voltea a ver, sabe todas las razones por las que está ahí. Todas las razones, no necesitan decir nada y no pueden ocultar absolutamente nada. Si alguien llega al cielo y alguien lo ve en el cielo, ve todas las razones por las que está en el cielo. Y si se ven en el infierno se ven todas las razones por las cuales cayeron al infierno. Así es de que ahorita podremos engañar, ahorita podremos ocultar nuestras verdaderas intenciones, pero eso no va a suceder siempre. Va a llegar el momento en el que es la verdad, va a regresar y Él va a mostrarnos nuestra verdad aunque no queramos. Dice Juan el Bautista que Jesús va a venir y va a traer el bieldo en la mano. ¿Qué es el bieldo? El bieldo, ahorita ya no se utilizan estas palabras, es muy raro y más en la ciudad. En tiempos pasados, la persona cortaba el trigo, se cosechaba el trigo, se amontonaba, se reunían varios con bastones, con palos y azotaban el montón de trigo. ¿Para qué? ¿Para qué lo golpeaban? Para que la espiga se rompiera y al romperse la semilla saliera. Y ya cuando habían roto las espigas a punta de palazos,
metían el bieldo. El bieldo es como un tenedor grandísimo. Entonces metían el bieldo entre la paja y lo aventaban hacia arriba. Entonces al llegar arriba pasaba el viento y se llevaba la paja, pero el granito de trigo caía ahí. Entonces cada vez se iba viendo más trigo y menos paja. Cada vez que lo aventaban, pues caía menos paja y más trigo se iba amontonando ahí. Esto es lo que es el bieldo, y para eso es para lo que sirve. Para eso es para lo que sirve. De manera que si tu vida no tiene fruto, mis hijos, cuando llegue Jesús, meta el bieldo y nos aviente arriba, tú no vas a tener nada que te haga regresar a Él. Si no tienes frutos, tú vas a ser simple paja que va a ser llevada por el viento de la justicia divina. Ahí no es lo que Dios quiere, lo que tú tengas. Ahí son los frutos. No hay frutos, no hiciste nada por amor a Dios, no venciste nada por amor a Dios. Tu vida fue paja inútil, cosa que no sirve absolutamente para nada y que será arrastrada por el viento de la justicia de Dios. Nuestras obras, mis hijos, van a ser puestas a prueba. Yo como sacerdote, ¿qué razones tengo para estar celebrando la Santa Misa? Las razones, puede ser que yo haya celebrado 10 misas diarias. Van a meter el bieldo y se va a notar la razón última por la que yo hice esto. La razón última. Y si la razón última no fue el amor a Dios, es paja y será llevada por el viento. Y cuando yo diga, pero yo celebré, y el Señor avienta la paja y vea yo, es pura paja, se la llevó el viento, me quedé sin nada en las manos, porque no son obras que van a valer ya. Todo es así. Lo que ustedes hacen, por eso repito, ustedes pueden engañar a medio mundo, pueden engañarse ustedes mismos, a Dios nadie lo va a engañar. Cuando tú veas cómo suben esas obras tuyas para ser puestas a prueba, y te vas a dar cuenta si tienen peso, el peso del amor a Dios, o es simple paja. Tuviste intenciones distorsionadas, tuviste impureza, no hubo una pureza de intención en ti. Y querías, lo que hiciste, lo hiciste con doble intención, para sacar un provecho personal, para salirte con la tuya. Cuando una persona dice, pero me salí con la mía, pero ¿cómo lo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar en la forma como te saliste con la tuya? ¿Ese salirte con la tuya fue para gloria de Dios? No, entonces es para vergüenza tuya. Te saliste con la tuya, pero para tu propia vergüenza, para tu propio dolor, para tu propio dolor. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con lo que hacemos. El trigo será tomado por los ángeles y llevado a la presencia de Dios, introducido a los graneros de Dios, es decir, entrará al reino de los cielos, al paraíso. Va a entrar al cielo preparado por Dios para aquellos que son fieles a su voluntad. ¿Y la paja solo se la lleva el viento? No, la paja va a ser atada y arrojada al fuego que no se acaba. El fuego del purgatorio, el día que salga, el último que va a terminar de pagar su tiempo en el purgatorio, se apagará porque ya no tiene razón de existencia. Pero el fuego del infierno, ese nunca se va a apagar. Entonces la persona que caiga en ese fuego del infierno nunca, nunca, nunca dejará de sufrir. Un solo segundo de descanso no habrá. Una sola noche de sueño no la podrá tener. Nos estamos rifando el todo por el todo, mis hijos. Nos estamos rifando el todo por el todo. Por eso, solo el que se arrepiente y quiere cambiar de vida va a estar listo para renovarse según la voluntad de Dios. Pero el que no se arrepiente, entonces va a querer seguir con su pecado. Y el que quiera seguir con su pecado, nadie lo sacará de él. Si tú no quieres salir de tu pecado, nadie te sacará de ahí. Nadie te sacará hasta el día de tu muerte. Cuando Dios te enseñe la verdad, aquella a la que tú quisiste cerrar los ojos, y Él te la ponga de frente, y entonces ya no vas a tener nada más que hacer
que reconocer los errores y estar dispuesto a ir a pagar. Cuando Dios dictamina según el libro de la vida, cielo, la persona vienen los ángeles y la introducen junto con la Virgen al cielo. Cuando Dios dice, según este libro de la vida, lo que mereces es infierno. Claro que la persona no se va a ir al infierno voluntariamente, no se va a ir, sabe que es verdad, sabe que es lo único que merece, pero se va a revelar quién va a querer ir al infierno. Es como los que roban y matan y cuando llega la policía no se quieren ir a la cárcel, tienen miedo de estar en la cárcel, no quieren estar encerrados, pero cometieron el delito y van a tener que terminar ahí. Por eso esas personas son arrebatadas de la presencia de Dios. Es como si el infierno se le permitiera salir y arrancar de la presencia de Dios lo que le pertenece al infierno. Son arrebatados al infierno. No es cualquier cosa esto, mis hijos. No es cualquier cosa. Alguien tal vez diga, yo no creo en esto. No necesitas creer. Si todos los que estamos aquí no creemos en el infierno sigue existiendo. No necesita tu fe. No necesita que creas. No se alimenta de tu fe, ni el cielo ni el infierno. Hagan lo que ustedes les dé su gana. Si quieren creer, crean. Si no quieren creer, no crean. Pero ya llegará el día de nuestra muerte. Y el día de nuestra muerte van a ver todo con mayor claridad de lo que yo les puedo explicar. Y entonces sabrán cómo todas estas cosas tenían un trasfondo de realidad. Todo esto era auténtico, todo esto era verdadero. Si una persona en cambio se esfuerza por estar cada vez más cerca de Dios, Dios le va a ayudar a estar más cerca de Él. El que quiere estar en el pecado, Dios lo va a dejar que siga con su pecado. Dios a nadie le va a arrebatar el pecado. Pero mientras la persona más se esfuerce por estar cerca de Dios, Dios le va regalando un deseo cada vez más intenso de vivir para Dios. Pero eso solamente para los que luchando para dejar el pecado se esfuerzan por acercarse a Dios y dar fruto. A esos primero Dios les concede la paz. Una vez que reciben la paz en el corazón, empieza a encenderse un deseo ardiente de llegar al cielo. Un deseo ardiente. ¿Qué es lo que los invito a tener a trabajar en esta semana? ¿Qué es lo que les invito a trabajar? Varias cosas que tienen que ir meditando. Primero, tenemos que pedir que nos sea regalado la conciencia del pecado. Que te des cuenta lo que estás haciendo. Incluso podríamos nosotros pedir una gracia y Dios la concede. La gracia, por ejemplo, hay dos gracias que yo les sugiero la segunda. La primera no creo que le quieran entrar de todos modos. Me decía un amigo que él había pedido como gracia, si voy a ofenderte, Señor, quítame la vida. Si el día que veas tú que te voy a ofender, quítame la vida. Y un día no se aguantó, era un hombre de parrandas, era un hombre de una vida de lujuria, y pues andaba en un lugar por allá y vio uno de estos lugares donde se presta todo esto, no se aguantó las ganas y se mete ahí. En cuanto se mete, se empieza a marear, se empieza a sentir mal, le empieza a venir fiebre, se pone malísimo, queda tirado, agarra el celular, apenas pudo hablarle a uno de sus amigos y lo único que le dijo fue, me estoy muriendo. Y su amigo, ¿dónde estás? Pues estoy en tal lugar, pero me estoy muriendo, y se estaba muriendo. Llega su amigo, lo agarra, lo sube al carro, conforme se fueron alejando del lugar del pecado, él se empezó a recuperar. Se puede. Si Dios te lo concede, te mata. Y es más, un papá, una mamá puede ofrecer eso por sus hijos. Si éste se va a entregar al pecado, llévatelo. Santa Brígida fue lo que hizo. Si mis hijos, porque acuérdense que querían vengarse del que mató a su papá, y entonces iban en ese deseo de vengarse por lo de su papá, iban a matar al que había matado a su padre, de Santa Rita de Casia. Y Santa Rita va al templo y le dice a Dios, Señor, si mis hijos van a ofenderte con el asesinato, que se mueran, mejor llévatelos antes. Y a los días se matan en un accidente. Dios escucha las peticiones. A veces uno se asombra, ¿verdad?, por lo que Dios hace, y sí,
Entonces ustedes también pueden pedir, para ustedes o para sus hijos pueden pedirlo esto, pero pues a lo mejor no se van a atrever a decirle, sí, vuelvo a acercarme al pecado, que me muera. No, pues imagínense, tendríamos un velorio diario aquí, ¿no? Entonces, para no llegar a tanto, podríamos decirle, Señor, obstaculiza con enfermedades el acercamiento al pecado, y te lo puede conceder. Y mientras no dejes de pecar, no vas a dejar de enfermarte. Y te va a enfermar y te enferma y te tumba si el Señor te toma la palabra. Si el Señor te toma la palabra. Yo puedo decirle, Señor, si voy a ofenderte, que me muera. Y Dios diga, mira, vas a ofenderme porque te conozco, pero te ocupo para que hagas esto. No acepto lo que me pides. Entonces ya no, aunque caiga en el pecado, no me pasaría nada. Dios tiene que recibir, Dios tiene que aceptar lo que le dices. Y si se lo dices de todo corazón, nada más aténganse a las consecuencias que esto tiene, porque el Señor escucha. Aténganse nada más a las consecuencias que esto pueda tener. El Señor puede obstaculizar con la muerte o con la enfermedad los pecados. Pídanlo y se les va a dar. Quién sabe de cuántas cosas se vayan a enfermar, pero pues hasta que entiendas no vas a aliviarte. Y mientras no entiendas va a seguir todo eso. Cálenle y verán cómo sí se puede. Tenemos que pedir también al Señor el deseo del cielo. Pidan como una gracia especial desear el cielo. Tienen que desear el cielo. Tienen que revisar la pureza de intenciones. Lo que haces en tu familia, en tu trabajo, en todos los lugares, ¿es por amor a Dios? ¿Hay pureza de intenciones? Cuando tú le ayudas a alguien, ¿le ayudas por amor a Dios o porque quieres sacar un provecho de alguna manera? Si tú pensabas sacar un provecho de esa obra no es de Dios, no te sirve para salvarte. No importa que sea muy buena. Es que tú le regalaste una casa a esta persona, es que tú le regalaste, eso no sirve, eso es basura, eso es paja a los ojos de Dios. Eso lo único que va a hacer es avergonzarte el día de tu muerte. Revisen la pureza de intenciones. Lo que hacen, lo hacen por amor a Dios, y si no, empiecen a hacer todo por amor a Dios, para que todo les sirva para salvarse. Tenemos que pedir, creer firmemente en el infierno antes de llegar a él, no sea que caigamos en él. Más vale que creyendo en el infierno y si no es por amor a Dios, al menos por miedo al infierno, dejemos de pecar, al menos por miedo al infierno, y trabajemos para tener frutos antes de morir, frutos que le vas a ofrecer a Dios cuando te mueras, para que no llegues con las manos vacías. Le pedimos todo esto, no es nada fácil, pero queremos ir al cielo y no queremos ir al infierno. Pues trabajen, mis hijos, porque eso cuesta, sí se puede. Muchos han podido y han salido más abajo de lo que nosotros estamos y han llegado al cielo. De más abajo de lo que nosotros hemos caído y han llegado al cielo. Así de que también, si ellos pudieron, también nosotros, pero no va a ser gratis. Si no tienes frutos, si no demuestras, nada vas a tener que hacer en el cielo y tendrás que ser arrebatado de la presencia de Dios para ir no a un purgatorio larguísimo, sino al infierno, al mismísimo infierno. Fíjense, dice Santa Brígida, esto fue una revelación a Santa Brígida, para que se den una idea de la justicia divina. Una persona que vivió bien, porque hay personas que viven mal y otros que viven bien. Esta persona vivía bien, pero en el momento de la muerte, cuando iba a morir, le dio miedo. Y entonces no se quería morir, se quería quedar en el mundo hasta que el mundo se acabara. Y la sentencia fue, si quieres quedarte fuera del cielo hasta que se acabe el mundo, te la pasarás hasta que se acabe el mundo en el purgatorio. Y allá tuvo que ir hasta que se acabe el mundo. Aguas con lo que desean, porque se puede cumplir. No como ustedes quieren, pero se puede cumplir. Aguas con lo que piden, porque se puede lograr. De veras, pidámosle a Dios Padre sensatez en lo que vamos a pedir, pero también decisión firme de dejar el pecado para poder estar con Él.
Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.